tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas. Bueno, algún día que entre en confianza les voy a decir la razón, hoy no, por la cual estamos sentados. Es para reírnos juntos, pero hoy no. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Miren, dos temas muy interesantes que sé que siempre que los tratamos hay una buena repercusión de parte de ustedes, ¿no? Que tiene temas inherentes a la salud. Así que quédese allí. Hoy no le voy a develar el misterio de por qué estamos sentados, pero al final puede ser. Tal vez al final. Bueno, muy bien. Marquinhos. ¿La viste a usted? Sí. El link codes Sí. de Dorrego 911 341 5 42 83 48, su WhatsApp. María tiene una musculosa Marta, Hermosa. teñida con la falda gasa doble, el Sí. saco Dani de verano, de Claro. lino, hecho en telar. Sí, sí. Y los accesorios, Y ¿los los puede mostrar? accesorios, Azul, si subís un minutito nomás, porque son muy de Mabel Milani, acá está. Mirá, los mirá aros qué esencia bello. de la última serie hechos por Mabel Milani. Buenísimo, buenísimo. Bellísimos. Bueno, ahora vamos, gracias, gracias Ilín como siempre, y vamos a presentar a nuestra primera invitada. Es la doctora Andrea Uboldi, médica pediatra e infectóloga, secretaria de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, ex asesora de la Cámara de Diputados de Santa Fe y de la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, ex ministra de Salud de Santa Fe entre 2017 y 2019, integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIM, miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SAVE, de la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, y de la Sociedad Argentina de Inmunología, SADI, docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional del Litoral, la UNR, y la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Bienvenida, Andrea, como siempre. Gracias. Además, ella no escucha, pero me contaron que hay un WhatsApp donde está Andrea y muchos otros pediatras, y es impresionante. Pasa con la prensa, contesta en forma inmediata y averigua todo. Es complejo contestar tan rápido, porque Sí. cuando uno no contesta la gente dice, ¿estás? ¿Que te pasó algo? Así que bueno, pero ahí estamos. Bueno, el motivo por el cual te invitamos, Andrea, que siempre es un gusto verdaderamente, es porque lo que no es un gusto es ver cómo aparecen enfermedades que creíamos ya en otra instancia, descartadas o que no iban a llegar. Una última que me enteré del sarampión, con respecto a que vino como una familia, algo así, ¿no? Sí. Que es tan contagioso el sarampión, ¿nos podés contar? Sí. Bueno, en principio, como vos bien decís, la verdad que tenemos reemergencia de enfermedades viejas que justamente estaban controladas o eliminadas por el hecho de estar vacunando en distintos momentos de la vida, ¿no? Una de ellas que reemergió es sarampión. La verdad que tenemos una buena noticia, que Argentina logró cerrar el brote, esto es, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se presentaron casos, pero no se expandió al país. La mala noticia es que para Latinoamérica perdimos la condición de libre de sarampión porque Canadá no pudo contener el brote. Digo, Canadá y Estados Unidos están en una situación muy compleja. Y lo que vos contás es verdad, porque uno puede hacer todo un esfuerzo muy grande en su lugar, en su ciudad, en su provincia, en su país, pero es un mundo globalizado. Claro. Entonces la gente entra por las barreras que lo vimos con la pandemia, por Claro. avión, por colectivo, por transporte público, y viniendo de países donde esta situación no está controlada, el gran esfuerzo que hay que hacer es hacer un seguimiento longitudinal, desde que alguien llega a un aeropuerto o está en una terminal de ómnibus, a dónde fue, quién la transportó, con quién estuvo, si bajó en un parador, si comieron algo, y ahí hacer todo el seguimiento de los contactos, que eso implica muchísimo esfuerzo y también una inversión en salud muchísimo más cara que si uno logra tener bien vacunada a su población. Una curiosidad, ¿qué se hace? O sea, ¿se sigue toda esa trama y a las personas con las que tuvo contacto, qué se les hace? Exacto, a las personas que, digamos, en este caso es un evento de notificación nacional y por lo tanto el Estado Nacional identifica los lugares o las provincias. En este caso tuvimos 2 instancias en 2 ciudades nuestras de la provincia de Santa Fe. Y entonces tenemos, por suerte, esto que uno dice, ¿para qué entrego mi DNI cuando voy en un colectivo o por qué doy mis datos? Esto es una identificación muy importante que nos sirve porque identificamos a la persona. Y rápido. Y rápidamente lo que uno hace es, la contacta si tenemos un celular, y en otro sentido, si no, vamos hasta la casa cuando no hay respuesta. Y ahí lo que valoramos en el caso de sarampión es ver si tiene el esquema de vacunación completo, que por encima de los 5 años son 2 dosis de vacuna. Te cuento cosas
cómicas que nos pasan. A veces la gente dice, me están llamando de verdad, me están robando por WhatsApp. Claro. A veces la gente dice, no les creo tanto. Tuvimos unos eventos que trabajamos con la comisaría del lugar para que nos acompañara Claro. y ahí, si no está certificada las 2 dosis de vacuna, lo que hacemos es la vacunación de esa persona para cortar la transmisión y en todos casos, si no se puede vacunar, ver otras alternativas, pero es un trabajo de Este seguimiento. caso es un caso de una familia de Uruguay que ingresó por colectivo y Exacto. pasó por la provincia de Entre Ríos y Exacto. entonces estaban todos alertados. Exactamente, y a partir, digamos, Y acá también estuvo en también Rosario. hicieron un También Santa circuito Fe. y también, digamos, pueden entrar, por eso digo, entras por todos lados y Sí. aparte con una provincia tan extensa como la Claro. nuestra, que las rutas atraviesan todas las distintas localidades, tenés que hacer siempre este de gran trabajito. Porque es una vacuna, también para contar, que esta es una discusión internacional que tendríamos que poder cambiar, que no está sometida al reglamento sanitario internacional. Esto es, no es una vacuna que vos podés exigir como país, a diferencia de fiebre amarilla. Porque fiebre amarilla, que todos ustedes saben, es una vacuna que si uno va a un determinado lugar De donde Brasil. hay fiebre amarilla, Claro. por ejemplo, o vas a África, donde no tienen fiebre Claro. amarilla, pero no quieren que ingrese, la condición para pasar la frontera es que vos tengas una certificación. Para este caso sarampión, lamentablemente no es exigible, o sea, legalmente no hay un acuerdo entre los países para exigirla y por lo tanto uno puede venir cursando la enfermedad que no debería Claro, jamás claro. subirse ni a un avión, ni a un colectivo, ni a un tren, o bien venir... Porque esta avisa, ¿no? Esta enfermedad avisa. Absolutamente. Son Esta enfermedades, avisa. digamos, hemos tenido de todo. Hemos No es el tenido, COVID que uno lo exacto, puede- gente que sube con fiebre, digo, a mí me ha tocado en el avión atender niños con fiebre en un avión, o gente que viene con salpullidos, Claro. ¿no? Claro, que Y vos es decís, más bueno, evidente. ¿no es cierto? No te subirías al avión con algún proceso, Ahora, pero bueno. vos recién decías esto de que hay vacunas que están en un Reglamento. internacional, por lo cual podés o no ingresar si Exacto. la tenés en los ¿Puedo países. agregar algo? Esto Sí. se conoció hace poco, hubo 3 jugadores de la selección argentina que no pudieron ir a jugar el partido amistoso con Uganda, porque creo yo fue una maniobra del técnico que no los vacunó para que no viajen y para tener algún suplente pensado. al margen, pero Bueno. no viajaron, no pudieron Bueno, viajar porque no tenían los 10 días de la porque vacunación. es ¿no? así lo que vos comentás, o sea, necesitas entrar al lugar con 10 días previos. ¿Por qué? Porque es una primera vez que te vacunás y vos necesitas tener una respuesta de defensas Claro. que tarda 10 a 14 días. Pero esto que vos comentás, nosotros hemos trabajado con muchos equipos en la provincia de Santa Fe, con viajes a Brasil o con viajes a otros destinos, por ejemplo a Paraguay, en donde se les explicó que se pusieran la vacuna porque en general Brasil, Paraguay no te la exigen, pero puede ser Claro. exigida o pueden estar en una situación esos países de brote, por lo tanto Brasil, por ejemplo, es el que más habitualmente tiene brote y por lo tanto vos tenés un riesgo de traerte la infección, complicarte, no poder jugar el partido, pero a su vez complicarte a tu regreso, ¿no? Con lo cual hay que estar, digamos, es todo un capítulo lo que es la medicina del viajero. Mira, Es nunca un hubiera capítulo. pensado en la Con medicina todo lo del que hay que- viajero. todo lo que hay que saber. No, lo que yo te consultaba que me parece que Sí. leí por ahí algo que hizo nuestra provincia a propósito de quienes no tienen su calendario de vacunación completo. Sí. Si lo interpreté bien, ¿el médico debe decirlo, debe denunciarlo? ¿Cómo es? Argentina tiene una ley de vacunación que fue sancionada en el 2018 y se reglamentó en el 2023. Para Argentina la vacunación es un bien social, es un derecho y es una vacuna gratuita y obligatoria. Y en el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la vacunación es parte del cuidado. Entonces, no es posible pensar que uno está en un lugar aislado del resto de la sociedad. Que la vacunación es solo tu decisión individual y que no repercute en lo colectivo, porque alrededor tuyo hay muchas otras personas con las que uno interactúa que pueden quizá no poder vacunarse o tienen alguna situación de riesgo que amerite una situación particular que les pueda pasar. Entonces, nosotros lo que armamos fue una resolución ministerial con un protocolo para la negativa de los papás, por ejemplo, que plantean no poner la BCG antes de salir de la maternidad. Digo, hay una reemergencia de tuberculosis y justo la vacuna BCG es una vacuna que previene las formas graves de tuberculosis en el menor de 1 año. Digo formas graves que en los 90 vimos, meningitis por tuberculosis, muertes por formas diseminadas de tuberculosis. Esta vacuna realmente protege. Entonces, cuando esta situación se presenta, nosotros implementamos un protocolo, hay una serie de instancias para sentarse con la familia, para entender el porqué, para explicar, y como última instancia final uno puede judicializar el proceso, y de hecho hay mucha jurisprudencia con respecto a esto,
planteando en la defensa de un menor y la posibilidad del derecho a estar sano, ¿no? Claro. También me llama la atención, ¿no? Volver a hablar de sífilis, por ejemplo. Absolutamente. Podemos hablar de temas sexuales, Sí. pero de otra Sí. característica con Matías, pero que haya vuelto la sífilis. Bueno, pero en el caso de sífilis creo que la explicación más potente está vinculada con el empuje que tuvo el uso del profiláctico en el marco de lo que fue la epidemia de VIH. Cuando una enfermedad es mortal, cuando una enfermedad es sentida como incurable y como riesgo en su vida, la percepción de riesgo social es muy fuerte. Por lo tanto, las medidas de adherencia a todo aquello que pueda hacer el autocuidado empieza a ser potente. Pensemos que nosotros ahora en VIH tenemos conviviendo con VIH, pero personas que tienen su carga viral indetectable, buenas defensas, y que en realidad hay una estrategia de tratamiento muy potente y hay también medicación en la pre y en las post-exposiciones frente a un accidente por ruptura de un profiláctico y demás. Más económica que al principio, ¿no? Exactamente, y disponible en el ámbito público, nosotros las tenemos. Entonces digo, esto ha acompañado quizás, más allá de que también hay un rol del Estado que tiene que estar permanente en cuál es el autocuidado, en la educación sexual integral, y hay una confusión. Digo, yo doy clases en la facultad y a veces las chicas te dicen, pero no es que si yo tomo las pastillas me previene de todas las infecciones. No. Una cosa es la pastilla para una cuestión de anticoncepción y otra cosa son los métodos de barrera. Y también creo que a veces, en algunas instancias de la elección en una relación sexual, quizá a veces uno está bajo el efecto del alcohol o con algún otro consumo que hace que no tengas toda tu potestad de una decisión de cuidado. Tras la aparición del Viagra también ese tipo de enfermedades picó alto en... Pero no picó tanto con o sea, sí hay un primer grupo de población joven y hay sí una segunda instancia que son los que se separan, los que se divorcian y que reinician sus relaciones sexuales, donde también culturalmente es muy difícil que vos al mayor de 50 le puedas hablar y le digas tenés que usar profiláctico, porque ya no está la anticoncepción y aparte porque también había un estigma de cómo luzco. Luzco sano, parece ser que no tengo nada, por lo tanto si luzco sano, seguramente no tengo nada. Y hay un montón de infecciones de transmisión sexual que uno realmente tiene que cuidarse o definir una fidelidad y un acuerdo de fidelidad mutuo con estudios y decir, bueno, nos cuidamos y no tenemos una pareja abierta, ¿no? Claro. Tos convulsa, estamos hablando, yo cuando era chiquitita que me llevaban al médico. La coqueluche o la tos convulsa. Son cosas que yo creo que chicos, los millennials no deben tener ni idea de qué estamos hablando. Nuestros millennials médicos no han visto tos convulsa. El último brote importante que tuvimos en la provincia fue en el 2007-2008. Lamentablemente 13 niños de esta provincia fallecieron por una enfermedad prevenible y a partir de ese brote, digo, lo interesante fue que Argentina definió incorporar una vacuna durante el embarazo a partir de la semana 20, que es la triple bacteriana celular. Esto es muy importante para las mamás que están embarazadas, para las que se proyectan en su familia este proyecto. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente una gran transferencia de defensas de este binomio mamá-bebé. Es decir, la mamá le transfiere a partir de la semana más o menos 23, pero muy potentemente en 27-28, todo lo que ella tuvo de su historia inmunológica, las enfermedades que tuvo, las vacunas que tuvo, con una transferencia muy activa para un bebé que va a nacer con una inmadurez de su sistema de defensas y que necesitan el crecimiento, adquirir por el contacto con el exterior estas defensas. Entonces, esta vacunación de la embarazada es súper importante porque demostró en Argentina que disminuye el riesgo de enfermar, pero sobre todo cambia el destino de un bebé, que puede no tener que requerir internación y que aparte puede, por suerte, si la mamá está vacunada, no morir por tos convulsa. Entonces este diferencial es muy importante porque los menores de 3 meses son la población que más tenemos que cuidar y porque la tos que tenemos todos los adultos pasa desapercibida, porque no es que vos tenés la tos típica con el repris y quintosa, típica del niño. Uno pasa una tos prolongada y vos qué decís, es el aire, el cambio de tiempo, y cuando te das cuenta llevas 15 días o 20 días de tos y uno dice como la tos no me provoca nada raro, no consulto, me quedo acá, y los grandes diseminadores son los adultos jóvenes. Volviendo al sarampión, ¿la vacuna a partir de...? La vacuna a partir del año, en calendario, a partir de los 12 meses, pero si uno tuviera que viajar, a partir de los 9 meses en adelante puede estar recomendada. ¿La escuela sigue vacunando? Eso. Bueno, a la escuela volvimos, esta es una súper buena noticia, recordamos todos nuestras infancias con la escuela y muy incorporado este vínculo educación-salud.
nosotros de hace 2 años volvimos a trabajar muy fuertemente con educación. Estamos con un dispositivo que se llama Santa Fe Acá Escuela, sobre todo en las 2 grandes urbes de Santa Fe y de Rosario, trabajando en conjunto con educación, revisando estos carnets de vacunas y buscando a aquellos que no tienen el carnet completo. La gran potencia que tiene la provincia es que tiene un sistema informatizado, donde nosotros en la pestaña ponemos completo o incompleto, porque te imaginas que la docente no puede interpretar un carnet que ha cambiado un montón. Entonces, con esas pestañas, lo que le estamos pidiendo a educación es que nos identifique los incompletos para pensar estrategias. Charlamos con los papás, no pudieron llegar por el horario, quieren y aceptan que los vacunemos en la escuela, aceptan que los llevemos con la maestra a vacunar al centro de salud cercano, y la verdad que esto nos está dando muchísimos resultados. Claro, para el grupo que está escolarizado. Es una garantía, o sea, para eso. Para el grupo escolarizado. La otra vacuna que no hace muchos años que creo que pasó a la agenda, que es la del papiloma. Sí, esta vacuna se incorporó en el 2011. Para las niñas nacidas en el 2000, que yo me río porque nuestras nacidas en el 2000 ya cumplieron este año 25 años, o sea que desde 11 hasta 25 años nosotros pudimos trabajar lo que se llama la prevención primaria en mujeres, esto es, son niñas que en futuro, en corto tiempo veremos, a partir de los 30, más o menos veremos el impacto de la vacunación, porque esta fue una estrategia anticipatoria al contagio. Recordemos que el virus de papiloma humano se contagia por contacto íntimo piel a piel. No es necesario ninguna penetración, sino que cuando uno comienza el vínculo, digamos, con los otros, tiene esa posibilidad de contagio. Y a estas niñas vacunadas, la expectativa, que ya hay alguna serie de estudios que ha demostrado, es que les disminuye muchísimo el riesgo de adquirir, sobre todo, las variedades de virus de papiloma humano asociados con el cáncer. Esta es la segunda vacuna de prevención del cáncer. ¿Qué estaría con el cáncer de cuello uterino, después cáncer de pene, cáncer orofaringio, cáncer de vulva, toda una serie de cánceres. El hombre es portador y el hombre sano, no, y el este hombre caso, como interesante es también, en general, la incidencia de cáncer de pene es diferente con respecto a la de cuello, y sobre todo la gran diferencia está en que vos no te ves el cuello del útero. O sea que la lesión está interna y uno no tiene nada externo. En el caso del hombre, sí, una lesión ulcerosa o un ardor motiva la consulta y probablemente sea una cuestión más proactiva. En el caso de la mujer, vos necesitas un Papa Nicolau que evidencia una lesión, una lastimadura del cuello, pero en lo diario no te das cuenta de la lesión. Entonces, en ese sentido, también al hombre, digamos, de los nacidos en el 2006, se incorporó la vacuna como una medida de equidad, porque al principio fue solo las mujeres, y después dijimos, bueno, pero las mujeres pueden tener vínculos con otras mujeres, pero también pueden tener vínculos con hombres, y para cortar la cadena de transmisión, súper importante el tema de vacunar a los varones, así que ahora vacunamos varones también. En esta recorrida que estamos haciendo de la era de hielo, ¿qué nos queda? Somos como muy grandes, ¿viste? Que uno se da cuenta de... pero sí, volvieron suéltame pasado, diría. Yo recuerdo a mi sarampión en la cuna en una Navidad. Mirá. ¿Vos en la cuna? Yo estaba en una cunita. Pero ¡qué memoria! Sí, es de lo poco que me acuerdo de atrás. Me acuerdo porque la pasé muy mal y mi familia también. Creo que el diferencial ha sido, con el tema de las vacunas, esto, ¿no? Yo recuerdo lo que en algunos países todavía se sigue haciendo, pero que no está recomendado, que son las famosas fiestas de enfermedades. Mi mamá, cuando tenía alguien varicela, traía a todos los primos, porque todos se tenían que enfermar de chiquititos porque no había vacuna en ese momento. En este momento, justamente, tenemos la posibilidad de la vacuna y digo, cambió la sobrevida. Digo, yo soy de los 90, donde teníamos las meningitis por un germen que se llama Haemophilus, que está incluido en la quíntuple, y la verdad que eran niños sanos, que tenían un pico de fiebre, venían al Vilela y cuando los revisábamos tenían meningitis. Esos niños muchos quedaron con secuelas neurológicas. Digo, este es el gran diferencial. No tener problemas respiratorios por sarampión o por tos convulsa, no tener problemas neurológicos, digo, siempre y cuando uno los vacune. Porque estamos hablando de enfermedades que no son livianitas. Absolutamente. Pueden tener secuelas graves. Claro que no era bebé yo, era un poquito más grande. Grande, pero estaba en una cama ahí cerquita de la... Te quedaste pensando. Viste que la memoria es individual y hay gente que tiene memoria desde muy chiquitito. Pero digo, esto es consecuencia de un licenciamiento, digamos, una licencia y una... Creo que vuelvo a marcar esto de la falta de percepción de riesgo. Cuando vos no ves algo que existe, empieza tu preocupación a decir, no, ¿para qué pincharlo? Va a llorar. Cuando en realidad, si vos tuvieras, digo, siempre cuento el mismo ejemplo, si vos tenés un caso de meningitis en la ciudad y sale a publicidad, los vacunatorios se llenan. No sabés para qué, con qué vacuna. Pero digo, la meningitis tiene un peso específico de sentir que es una enfermedad que al niño le puede ir mal.
Claro. Entonces, El sarampión no tanto. No es La gente marketinero, no cree ¿viste? que con el sarampión te podés morir. El sarampión no es marketinero, Claro. la tos convulsa no es tan marketinera. Digo marketinera en el sentido de que la gente, las meningitis son interesantes. Por ejemplo, una vacuna que a veces pasa desapercibida es la de rotavirus, que es una vacuna oral que le damos a los bebés bien chiquititos para evitar una diarrea muy importante del invierno que los llevaba a la deshidratación con 15 deposiciones, 12 deposiciones que niños sanos, porque es un virus democrático que no importa el nivel socioeconómico que tengas, y la verdad que nos cambió. Y lo que quiero marcar como última de las incorporaciones es la vacuna de sincicial respiratorio para embarazada. Es una vacuna que se incorporó hace 2 años con esta lógica que yo te comentaba de la mujer embarazada transfiere los anticuerpos al bebé. Y este sincicial provoca bronquiolitis, que es esa dificultad para respirar de los chiquititos. Los que somos viejos pediatras, digo, en el invierno no tenés pico de oxígeno, no hay camas para internar, y hace 2 años que en la provincia nosotros no tenemos alta demanda de invierno, es decir, los más chiquitititos la están pasando súper bien porque su mamá se vacunó. Escuchaba un comercial de una enfermedad asociada a la varicela, que es el herpes zóster. Sí. No sé si es un comercial. Es así, uno tiene por primera vez una primoinfección que cursa como varicela, algunos las tenemos evidente casi en el 90%, que es las ampollitas estas de agua, que cada uno, si uno recuerda, alguna cicatriz puede tener en su cara por haberse rascado. Ese virus se queda como guardado en tu cuerpo a la espera de una segunda oportunidad. Y cuando uno está muy estresado o cuando uno está con tratamiento quimioterápico o cuando uno está con alguna situación de defensas bajas, reemerge localizado. Ahí es la culebrilla, ¿se acuerdan de la... Palito Ortega está cursando esa enfermedad, no sé si tendrá que ver. La culebrilla que te dicen que cuando cierra el círculo morirás, bueno, la culebrilla lo que tiene como importante es, primero, que da muchísimo dolor y un dolor particular porque el virus se queda en las raíces de los nervios y entonces te da un dolor quemante, un dolor como que te atraviesa. Y lo más complejo es que, pasado ese episodio de zóster, hay mucha gente que queda con esa neuralgia postherpética. La buena noticia es que tenemos una vacuna para los mayores de 50, de hecho yo ya me vacuné porque estoy más grande, que puede evitar la aparición de este zóster en la edad adulta y que es súper recomendable. La mala noticia es que aún no está en calendario, pero es una alternativa para pensar. Andrea, ya estamos prácticamente en verano y con dengue, con las diarreas estivales, ¿qué otra cosa tenemos en el verano? Y tenemos en el verano el alacranismo, los accidentes por alacranes. Bueno, accidentes por alacranes. Sobre estas enfermedades. Digamos, accidentes por alacranes, todas las medidas de prevención, recordando siempre que si uno tiene obras cercanas a su casa, atención, porque al mover los cimientos ahí suelen aparecer. No son, digamos, arácnidos que te quieran atacar, sino que es un mecanismo de defensa, por lo tanto, estar calzado en el verano siempre, sobre todo cuando baja el sol, y abrir los lugares oscuros primero antes de poner un brazo o algo, y saber que los más chiquititos, cuando gritan sin causa, uno tiene que pensar en el verano, primer causa, sin haberse caído, es la picadura del alacrán. No esperar buscar el alacrán, sino que correr a un efector de salud, porque en los más chiquititos hay que observarlos si hay un antisuero, hay una antitoxina especial que se les administra porque son venenosos. Son venenosos. Con respecto a diarrea viene la Navidad y vienen las fiestas, así que recordar que las temperaturas altas, todo lo que es alimentos seguros y agua segura es fundamental, y no comer en la calle si no conocemos qué compramos. Y el dengue. Y el dengue, bueno, sabemos un montón, por ahora sabemos que tenemos... ¿Cómo es? Descacharrar. Sí, o eliminar los inservibles, porque nosotros no tenemos cacharros. Viste que una vez lo comunicacional hay que cambiarlo, porque vos le decís cacharro a la gente y te dice yo cacharro no tengo. Es más latinoamericano el cacharro. Entonces, eliminar lo inservible, y sobre todo lo que quiero marcar es, hay un grupo de población que está accediendo a la vacuna, en Rosario específicamente, del año pasado 7.000 personas que cursaron dengue tienen su vacuna gratuita guardada, o sea que estamos vacunando a esas personas que ya pasaron 6 meses de la infección del verano pasado. Y recordar a todos que la medida más importante es la consulta oportuna. El pronóstico del dengue no es una enfermedad gravísima, pero uno debe consultar. Debe consultar porque a algunas personas no les va bien, porque algunas personas necesitan un ratito esperar con un suero, y la mayoría de nosotros la pasamos bien en casa. Andrea, gracias. No, un placer. Gracias como siempre, un placer, un placer. Que estés con nosotros y bueno, dándonos todo este abanico de informaciones. ¿Ahora? ¿Vamos a la tanda? Claro que sí. Veterinaria Doctores Grande y Robea S.R.L. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales.
Atención especializada de equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981, en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán, ya trabajando en un nuevo material. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. No sé si es porque veo Contrastango o la hora, pero me da un hambrecito Sí. como para que me recomiendes algo ahora cuando terminamos de... Altea Charcutería. Calidad, buen servicio, la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería, qué productos rico. de almacén. Río de Janeiro 470, imagino también. Todo para cuidar el colesterol. La bandeja de fiambre para la fiesta, ¿no? Claro, Hay que ir reservándola. hace bien. Bueno, los pedidos 341-648-9938. Instagram, Altea Charcutería. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. ¡Ey! Lo punto merezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, Bien, haciéndole bien, honor bien. a tu nombre, veo. Y con estos beneficios del Banco Santa Fe, como para no. Disfruta de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Visa Banco Santa Fe y aprovecha 3 cuotas sin interés todos los lunes en Mercado Libre. Pedila 100% online bonificada por 2 años. Elegí cómo aprovechar nuestros beneficios igual que como elegís tu alias. Banco Santa Fe, acá punto para vos. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí
La historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Toda la vida Sport. Deportista de alma. Rosarino de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. En Rosario, inauguramos la Escuela de Tecnología y Oficios Digitales más grande del país. Llega Tecnoteca, un espacio en el que los jóvenes de toda la ciudad van a aprender, experimentar y formarse para el futuro. Donde los acompañamos en su búsqueda a incorporarse en el sector productivo de nuestra ciudad. Y es un lugar de encuentro, de ideas, de intercambio. Con proyectos reales, con emprendedoras reales. Tecnoteca para mí es aprender haciendo y a resolver. Tecnoteca, un legado que quedará para siempre. Tricentenario Rosario. Marcos, si necesito dos cosas. Sí, primero. Nafta para el coche. Sí. Y un café urgente. ¿Qué hago? Bueno, te vas a la zona oeste de Rosario porque Sí. ya inauguró la nueva Shell. 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop para que te tomes el cafecito Sí. o algo más, y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell, Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y si hablamos de producción de trabajo, ¿qué tanto se necesita? Cerca de Rosario, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. ¿Qué hago? En el cruce de las rutas 34 y A02 están haciendo TILS, Sí. un emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Sabes qué vas a hacer? No. Sumarte y sumarás. Muy bien. Y hablando de sumar y de aprender cosas nuevas y enterarnos, porque el problema de traer un hijo al mundo empieza desde ese punto, a veces la imposibilidad de poder tenerlo. Y siempre hay cosas nuevas, gracias a Dios y a la ciencia, para que así ocurra. Nos visita el doctor Matías Colabianchi, egresado de la Universidad Nacional de Rosario como médico. Cuenta con una especialidad en ginecología clínica y quirúrgica obtenida por el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, Colmed. Realizó su especialidad en medicina reproductiva en las ciudades de Barcelona, Instituto de Show, ¿bien? De Shows, ¿eh? En Roma, la clínica Rocomar y clínica Valle Giulia. Es subespecialista en iteroscopía, diagnóstica y terapéutica, formado en Roma, Hospedale San Carlo di Nanzi. Obtuvo su título de especialista en medicina reproductiva y tratamientos de reproducción humanamente asistida, otorgado por la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Actualmente se desempeña como director médico en el Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi de Rosario, centro que lleva el nombre de su padre, pionero en la especialidad en la ciudad y el país. Siempre, siempre presente. Hola, bienvenido, Gracias, Mati. Niña, gracias. Y bueno, te tengo que decir, más allá de todo lo que dicen, felicitaciones por Central. Gracias. No seas tímido, podés decirlo efusivamente. Estoy pensando qué decir, porque es un tema delicado hoy en día. Bueno, pero bien. Es una de mis mejores herencias. Eso sí, Y por eso lo digo, sí, seguro. sí. No sé, viste, Liliana, que hablaba mucho con tu papá, porque los dos, con la pasión del Central, me dice, a Julio no le gustaría esto así. Bueno, no sabemos. La verdad que a ningún hincha de Central A ningún nos gustó hincha, ¿no es así, cierto? pero tampoco renegamos porque Pero el obvio. equipo hizo su esfuerzo y logró objetivos, así que estamos contentos igual. Bueno, no pensaba preguntarte esto, pero no lo iba a dejar pasar por alto. En las distintas veces que nos has visitado, creo que pusimos el acento prioritariamente en la mujer. Y tal vez nos quedamos un poco cortos, en mi caso, preguntando sobre el hombre y sobre los avances que hay en esto de la fertilidad, ¿no? Está bien planteado, Herminia, como siempre, porque, bueno,
Yo siempre digo que los especialistas en reproducción asistida somos en nuestra mayoría ginecólogos, porque la mujer es la que más lleva de perder, entre comillas. Ponete cerca del micrófono, acércate al micrófono. Sí, ahí estoy. Sí. Digo que la mujer es la que un poquito más lleva de perder en la reproducción humana por lo que ya sabemos del reloj biológico, de la edad de sus óvulos, de la reserva ovárica, todo eso. Entonces, históricamente siempre es la más complicada. Los tratamientos de fertilidad asistida se realizan en la mujer, en torno a la mujer. Entonces, siempre es más importante, se podría decir, o más acertado verlo desde ahí, pero el hombre juega un rol más que importante. Pero la diferencia está en el aparato reproductor de uno y otro. En donde yo digo que el hombre tiene como si fuera una fábrica de espermatozoides, a diferencia de la mujer que tiene un reservorio de óvulos. Entonces, desde ahí es la dificultad y la diferencia. Los hombres somos más mecánicos en todo, ya lo sabemos, y la mujer tiene una complejidad en su aparato reproductor que es tanto por tener una carga de óvulos como también cómo se regula ese aparato reproductor a través del cerebro. Entonces, de ahí es más complicado el punto de la mujer. A través del cerebro. Claro, porque el cerebro con sus dos glándulas va a regular a los ovarios y los ovarios se autorregulan con el cerebro. Para hacerlo un poquito resumido. El hombre, si bien también interviene el cerebro y sus glándulas, la producción espermática es diferente y lleva simplemente un proceso llamado espermatogénesis que se genera cada 2 a 3 meses. Los hombres formamos nuevos espermatozoides cada 2 a 3 meses. La diferencia con la mujer es que no lleva un espermatozoide el flagelo de la edad, porque cada 2 a 3 meses son frescos. Son siempre nuevos. Y la mujer lleva la edad de su edad, van a llevar la edad de sus óvulos. ¿Y hay un momento en el que se puede detener esa generación de nuevos espermas? Sí, buena pregunta también. En realidad, lo que genera es como cualquier otra parte del organismo del cuerpo, cualquier otra glándula del cuerpo que envejece, se va a complicar en su funcionamiento. Yo lo explico en lo deportivo, por ejemplo. Yo voy a cumplir 50 años, cuando tenía 30, para no irme tan lejos, jugaba 5 o 6 partidos de fútbol a la semana, hoy puedo jugar 2 o 3, porque obviamente mi estado físico va a ser distinto, los músculos no se van a recuperar de la misma forma por el paso del tiempo y el gasto de las células. Claro. Lo mismo le pasa al aparato reproductor del hombre, se va a ir gastando en su función, va a ir endureciendo algunas partes. Por más que tenga espermatozoides nuevos. Claro, porque en realidad es la formación lo que va a complicar. La calidad no es la misma, digamos. La calidad va a ir perdiendo calidad con la edad. Más a mayor edad que la mujer va a perder calidad sus óvulos. Esa es la diferencia. La mujer empieza a perder calidad en sus óvulos a partir de los 35, el hombre antes se creía a partir de los 65, hoy se ve que a partir de los 50, 55 puede empezar a perder calidad espermática por edad. Matías, ¿cuál es la diferencia entre la esterilidad y la infertilidad? Bueno, la diferencia está en la imposibilidad o la dificultad para quedar embarazada. Son dos cosas distintas. Entonces, muchas veces eso se puede definir por análisis, es raro definirlo por análisis, y muchas veces por tiempo de búsqueda y por tratamientos si generaron tratamientos fallidos, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Pero básicamente es una dificultad versus la imposibilidad de quedar embarazada. Y ya que entramos hablando sobre el varón, la problemática, si tendríamos que poner en una balanza, ¿son más de la mujer, más del hombre? ¿Más o menos el porcentaje es el mismo? ¿Cómo se maneja eso? Esa también es una buena pregunta, porque si yo tomo 10 personas de la calle y pregunto, 8 o 9 me van a decir la mujer, y 1 o 2 el varón. Sin embargo, es 55% la mujer versus 45% el hombre. Muy equilibrado. Es bastante equilibrado, sí, exactamente. ¿Y en los tratamientos, se hacen también por igual varón y mujer, o es la mujer la que más carga el peso, no sé cómo llamarlo, del tratamiento? Es otra buena pregunta, porque en realidad hoy tiene mucho que ver el tema sociológico. Hoy me relajo y me olvido.
Hoy tiene que ver mucho el tema sociológico, además del biológico, que va de la mano, porque yo siempre también lo digo, ya lo decía mi viejo hace muchos años, con mucha más razón ahora, en donde la sociedad ha avanzado mucho, sobre todo la mujer ha tomado mucha fuerza en la sociedad y mucho poder sobre sí misma al decir, yo no quiero un hijo antes de los 30 años, no lo quiero antes de los 35 o de los 40. Entonces, eso está obviamente permitido, está totalmente comprendido por todo el mundo, pero la biología no lo entiende a eso. Y como bien dije, a partir de los 35 la calidad ovocitaria, sobre todo, de cantidad y calidad se va perdiendo. Entonces, desde ese punto es en donde la mujer empieza a perder un poquito la carrera versus el hombre, en donde, como expliqué, el hombre se empieza a complicar, a menos que tenga algo de base, obviamente, pero por naturaleza, por edad, a partir de los 50, 55. Y hablando de cosas de base, recién la doctora Uboldi nos hizo un paseo por todas las enfermedades, ¿no? Entre ellas, bueno, sífilis, cosas que estaban supuestamente superadas. Las enfermedades que tienen que ver con lo sexual, ¿impactan en la fertilidad o en los tratamientos? Bien dijiste, supuestamente superadas, porque la sífilis, que es una enfermedad de antaño, hoy se vuelve a ver en estados primarios, obviamente, ¿no? Ya sífilis terciaria es casi imposible de ver, sobre todo en estratos sociales medios, medio altos. La secundaria es raro, pero todavía se ve y se puede ver algo. Yo creo que la comunicación, la extrema comunicación ha confundido los tantos. Y eso es un poquito lo que relaja. Con la doctora hablaban de los millennials, y bueno, los millennials han sufrido mucho de esto, de la comunicación extrema, ya sea por el teléfono inteligente, por la computadora, por mil formas. Entonces como que se empieza a confundir un poquito qué es lo real y lo que no. Y entonces le empiezan a dejar de lado algunos problemas realmente graves, sumado a que cuando nosotros éramos chicos, en los 80, el HIV era el SIDA, que era una enfermedad mortífera. Hoy se sabe que está controlada, que una persona HIV puede vivir tranquilamente controlada y con buena calidad de vida. Y esto hace que la gente se relaje un poquito y se cuide menos. Entonces no es tan así. Las enfermedades sexuales, de contagio sexual, la que más complica a la reproducción es la clamidia trachomatis, que es un germen que puede aparecer en la mujer y generar obstrucción tubaria. Después hay algunas otras que se pesquisan, como todo lo que se puede buscar en un cultivo de flujo, en un cultivo de semen, que pueden tal vez de alguna manera complicar. Pero la que más complica es esa bacteria que te dije, ese germen. La otra pueden intervenir y obviamente se hacen estudios de base de gérmenes en el aparato reproductor. Esta pregunta que te voy a hacer no es que es tramposa, sino que tiene que ver con los deseos. Yo calculo que cada tratamiento que realizás vos y todos los que se dedican a ayudar a una pareja a tener un hijo, los creen exitosos. ¿Se ha cortado esa distancia? O sea, ¿cada vez es más seguro que un tratamiento sea exitoso o no? Yo me acuerdo, qué sé yo, que antes ponían cuántos óvulos. Claro, las transferencias. Y eso quedó en la memoria. Sextillizo Riganti. Riganti, claro, quedaron en la historia, ¿viste? Por las dudas. Eso pusieron 5 y uno se dividió en 2. O sea, son mellizos más dos gemelos. Eso quedó en la historia hace mucho, ya desde el año 2010 y 2015, creo que con Julio empezamos a transferir a un solo embrión, en algunos casos, y después en 2017 ya era uno solo. Hoy en día yo transfiero siempre un embrión solo, con excepciones de algunos casos charlables y dependiendo, insisto, el caso. Pero sí, eso ya quedó bastante en el pasado. Simplemente la posibilidad que un embrión se pueda subdividir y generar gemelares, pero después de otra forma no. Pero bueno, la pregunta en realidad no es tramposa, ¿no? Es lo que yo siempre digo, tiene mucho que ver en esta actualidad todo el tema de la sociedad avanzando, ya tanto sea para que las parejas o las personas piensen en maternar o ser padres de más grandes que lo que era antes, sumado a que la ciencia avanza, entonces uno como persona piensa que, bueno, está la ciencia, entonces me va a ayudar.
Pero la ciencia llega hasta ahí porque la biología manda, siempre manda la biología en esto. Y a propósito de eso, una mamá que necesita de la asistencia junto con su papá, con la pareja que fuere, hoy generada, si la mamá es una persona ya grande, por más que el óvulo, espermatozoide fecunden, sí. ¿Tiene más complicaciones o no? Todo va a depender de la edad del óvulo. Si estamos hablando del óvulo de esa mujer o de un óvulo donado. O también puede ser un óvulo de ella de joven que dio su tiempo, ¿no? Totalmente, hay mujeres que han querido preservar su fertilidad a los 30, a los 35 y a los 50 quieren ser madre. Y si usan el óvulo de sus 35, las chances de enfermedades genéticas están mucho más disminuidas de que si yo usara un óvulo a una mujer de 43 años, por ejemplo. Están bastante menos. Siempre va a aumentar la probabilidad de enfermedades genéticas en un embrión a mayor edad del óvulo. Siempre. ¿Cuál sería el cuco un poco de el mayor problema en una mujer y en un hombre para poder concebir? Yo más que un problema diría la limitación. La mayor limitación en la mujer es su reserva ovárica. Sin duda. Por eso yo recomiendo a todas las mujeres de menos de 35 años que concurran a su ginecólogo o ya un especialista en fertilidad para conocer su reserva ovárica, simplemente para poder tomar de la decisión. Porque uno tiene que ser dueño de su vida y esa forma es tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones se toman con información. Claro, incluso ahora con la mujer tan activa en el trabajo. Claro, por eso es lo que decía. Con el trabajo, con proyectos de estudiar afuera, trabajar afuera, acompañar a su pareja. Hay un montón de razones por la cual una mujer no quiere maternar a los 30, 35. Y a partir de los 35 se puede empezar a complicar. Entonces, siempre lo ideal es antes de los 35, si pasó de los 35 igual lo puede hacer. ¿Qué en todo este tiempo, desde que empezaste con tu viejo, con Julio, hasta acá, qué cosas se han resuelto? Más allá de, la cantidad de embriones que se colocan, pero digo, ¿qué cosas ya es como que se han resuelto para esta ayuda que ustedes realizan? Yo creo que lo que más ayudó, insistiendo con el tema de las generaciones nuevas y la comunicación, es que hoy la gente ya está enterada de mucho de esto, de esta especialidad. Yo me acuerdo cuando Julio empezó y yo era chico y la gente no sabía que existía una ayuda médica y si lo sabían no querían que nadie se entere, entonces era muy difícil tratar de ser médico en esto sin que la gente que lo veía se enterara porque, qué iban a decir. Entonces, eso creo que ha menguado un poquito. Hoy la gente ya incluso postea sus tratamientos en sus redes. Entonces, el día de la transferencia, el día de su primer control, las mujeres que criopreservan sus óvulos, que son streamer o influencer, muestran también que lo van haciendo para concientizar, que eso está muy bueno. Hay un montón de esas cosas que han cambiado. Después de la ciencia, yo seguí mi legado y mi herencia y el mandato, sí podría decir, de mi viejo, que me dijo: vos me tenés que superar con la generación nueva, cosas que vos a tus 40, 50 tenés que hacer. Yo ya lo hice, él tenía 70, y eso fue lo que yo trato de hacer y es lo que hago actualmente con diversos procedimientos modernos. Actualmente yo estoy utilizando células madre, eso lo hemos hablado, en los procedimientos de fertilidad. ¿La IA empezó a...? Sí, la IA... No, quería que me complete, me pareció eso del... Voy a contar las dos cosas. La IA también, pero la IA es más del lado del estudio de un diagnóstico. Se lo utiliza para ver calidad del óvulo, para ver qué potencialidad tiene ese óvulo de fecundarse y de llegar a blasto. Eso es lo que hace la IA, es adentro del laboratorio de embriología, es lo más moderno que hay en IA. Lo que yo hablo, y es desde mi lugar, porque yo soy médico, no soy embriólogo, trato de mejorar la posibilidad de obtener los gametos de la mejor manera. Estos son óvulos en la mujer, espermatozoides en el hombre. Y después mejorar el campo en donde va a ir el embrión, que es el endometrio, el útero en la mujer. Y ahí estarían las células madre. En los 3 lugares uso células madre. Lo más nuevo es en el hombre, ahora lo voy a explicar. Yo lo empecé a hacer
en ovario en la mujer para mejorar la funcionalidad del ovario y que el ovario tenga mejor respuesta al estímulo ovárico o a madurar sus propios óvulos. Luego lo empecé a hacer en útero para mejorar la calidad del endometrio, que es el colchoncito en donde se prende el embrión cuando transferimos y queremos que esa mujer se embarace. Eso mejora la calidad endometrial a nivel celular. Y por último, que es un poquito lo que hablábamos de que venir hoy, lo empecé a utilizar con el doctor Federico Borsoni, que es el urólogo, que hoy no pudo estar porque está en una cirugía. Invitado, sí. Ya lo vamos a traer. Lo empezamos a utilizar en testículo, en los hombres, en algunos pocos casos de azospermia, que es donde no hay espermatozoides en el eyaculado, pero funciona muy bien en casos de oligoastenospermia. ¿Y eso sería? Es cuando hay pocos espermatozoides en el eyaculado y poca movilidad en los espermatozoides. En esos dos casos se utiliza células madre intratesticular y está funcionando muy bien. Mati, ¿qué estás haciendo en Estados Unidos, en Barcelona, en Italia? ¿Qué estás haciendo? En realidad estoy más en Europa. ¿Que acá? Sí, que acá, sí. Bueno, esta mitad de año aflojé un poquito los viajes, me voy el jueves. Ahí lo de siempre, similar a lo de Julio que le hacía en Roma, yo lo hago en España. Sí. Y bueno, visito varios lugares en donde trabajo de lo que hago y capacito gente. Básicamente estoy haciendo eso. Estados Unidos es un sueño que ya se va a cumplir, espero. Está ahí. No quememos nada. Bueno, un placer como siempre, Mati. Gracias y bueno, para mí, que los conozco de chicos, delato mi edad, es un placer verlos a los hermanos, y bueno, grandes y ubicados y superando al papi, o en la carrera que dejó el papi, no sé si superando. Legado. El legado, eso me gusta más. Eso me gusta más. Sí, sigo el legado con mucho gusto. Bueno, gracias, gracias por todo. Gracias, bueno, ¿nos estamos yendo? Sí, nos dirigió Azul Altuna y la producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dal Bosco. Les cuento un chimento entre usted y yo. Bueno, no nos paramos porque el señor tiene un dolor de cintura tremendo y la señora tiene un traslúcido que no se puede mostrar en cámara. Sobre todo después de las 10 de la noche podría. Vieron que yo les cuento todo. Será hasta la próxima semana. Gracias.